Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, por decir presente. Quiero externar un gran agradecimiento a la voz en off, a la tremenda voz de Francis, que ha deslumbrado con sus espectaculares presentaciones. Como bien ha mencionado la doctora Espinal, nos acercamos ya al final de lo que es esta jornada científica y abrimos un bloque que era de esperarse que había que discutir en esta jornada, de un tema que desde su surgimiento, desde que ha surgido, no ha dejado de ser noticia todos los días en todas las partes del mundo. Gracias. Ok. Bien, lo cierto es que si mientras participaba en el 10º Congreso realizado por la Sociedad Dominicana de Hematología, alguien me hubiera dicho que a pocos meses iba a ser testigo del inicio de una pandemia sin precedentes, yo jamás lo hubiese creído. Pero así de sorpresiva fue y sigue siendo la pandemia por la COVID-19, cuyos primeros casos fueron informados por las autoridades sanitarias chinas a la Organización Mundial de la Salud como casos de neumonía atípica de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. No pasó mucho tiempo cuando en la primera semana de enero del año 2020 fue identificado el agente causal, un nuevo virus de la familia coronavirus, el SARS-CoV-2, y a la enfermedad que era provocada por esta infección se denominó COVID-19. El 30 de enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado en el que explica que la nueva enfermedad infecciosa por COVID-19 representa una preocupación internacional y el 11 de marzo del año 2020 fue declarada pandemia. El 17 de marzo del año 2020 fueron tomadas las primeras medidas en nuestro país a fin de contener la propagación de esta infección. Sin embargo, a pesar de todas las medidas y por todas las organizaciones nacionales e internacionales, la COVID-19 ha representado, ha supuesto un problema de salud sanitario a nivel mundial sin precedentes. A la fecha de la consulta de este último boletín cargado en la página web del Ministerio de Salud Pública, que lo hice con fecha, del 23 de septiembre, es el boletín 554, habían reportado a nivel de todo el mundo un total de 229.858.719 casos, con un total de defunciones de 4.713.543. En nuestro país, las cifras no se quedan atrás. Para esta fecha habían reportados un total de 356.000 casos aproximadamente y un total de defunciones de 4.035. Las cifras son escalofriantes, abrumadoras, exorbitantes. No así como el agente responsable, el cual es un virus simple, un virus de una simple cadena de ARN, un virus monocatenario que como característica principal en la membrana posee una glicoproteína que es la que le va a conferir su efecto patogénico, una glicoproteína S, que también se le denomina espiga. Esta espiga, no señala. Esta espiga tiene la capacidad de unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y por una proteasa transmembrana de serina 2, esta unidad de la espiga puede escindirse en dos subunidades. La subunidad 1 se queda adherida o se queda fijada con el receptor de la enzima de angiotensina de la enzima convertidora de angiotensina, y la otra subunidad, que es la subunidad S2, tiene la capacidad de escindir aún más, es decir, de adherirse más a la membrana celular del virus con la membrana celular del huésped y mediante este mecanismo provocar la endocitosis del virus al interior del huésped. Dentro del interior del huésped, el virus con la maquinaria del huésped sufre procesos tanto de transcripción, traducción y replicación, con la posterior salida
del virus para continuar su proceso infeccioso. Ahora bien, ¿qué hace el virus fuera de todos estos eventos microscópicos, todas estas entidades patogénicas? Pues afortunada y desafortunadamente, una gran parte de la población se mantiene asintomático de las personas afectadas. Hay un grupo de pacientes que puede desarrollar síntomas de leves a moderados y una minoría de casos puede presentar síntomas que pueden ser severos y llegar a la fatalidad. La letalidad de esta enfermedad infecciosa está considerada en algunas revisiones de hasta un 2.3%, una letalidad verdaderamente elevada. Y tanto por este número como por lo novedosa de la enfermedad, inmediatamente surgió y ha ido avanzando en el tiempo y con fines de conocer su mecanismo de acción y de cuántas formas puede hacer daño en el individuo, se empezaron a realizar numerosos estudios de investigación y, sin temor a equivocarme, los estudios de investigación más importantes que se han realizado han sido los estudios post-mortem, porque más allá de dar respuesta a las causas de por qué han fallecido los pacientes, también se han preocupado por identificar factores de riesgos y factores epidemiológicos que han permitido poder tomar medidas preventivas oportunas en estos pacientes. Todos estos estudios concluyen en que el hallazgo microscópico más importante a nivel de la microcirculación pulmonar son los hallazgos de la presencia de microtrombos. Partiendo de esta premisa, se empieza a acuñar el término de coagulopatía por COVID, que es un síndrome adquirido asociado a la infección por la COVID-19, que ha demostrado ser frecuente, multifactorial, con afectación tanto del sistema venoso, arterial y microcirculatorio, y que difiere, es muy distintiva porque no, aunque tiene puntos similares, difiere tanto de la coagulación intravascular diseminada, de la coagulación intravascular asociada a sepsis y de la microangiopatía trombótica. Y a pesar de que el COVID es una enfermedad nueva y desarrolla la coagulopatía, para el desarrollo de esta coagulopatía y la patogenia y todos los mecanismos fisiopatológicos volvemos a lo básico, a la triada de Virchow. Se propone que el daño endotelial que sufre la membrana de la célula mediante el proceso de endocitosis y la replicación dentro del virus de la célula del huésped, su posterior salida, provoca una serie de cambios inflamatorios, daño endotelial, endotelitis, que son capaces de activar el endotelio. Por otra parte, hay estudios in vitro que han demostrado que el daño endotelial es capaz de activar la vía alterna del complemento. También está el factor del éstasis, sabiamente reconocido, puesto que donde más se ven estos casos o se han identificado los casos de la coagulopatía es en los pacientes que están críticamente enfermos, que obviamente están hospitalizados. También el estado de hipercoagulabilidad, que es visto por los altos niveles de fibrinógeno, de factor 8, de la presencia de trampas extracelulares de neutrófilos y la hiperviscosidad. Esta es una imagen general de lo que es la patogenia, de lo que es el desarrollo de la coagulopatía por el COVID-19. Básicamente lo que ocurre es el daño, el daño endotelial, la injuria, que he explicado con el proceso del paso al interior del virus a la célula del huésped, es capaz de provocar el daño. Ese daño endotelial va a liberar o va a hacer que se encuentren circulando un sinnúmero de sustancias, como son las proteínas moleculares asociadas a patógenos, como es el ARN del virus, también algunas proteínas moleculares asociadas a daños, producto de la misma endotelitis y del cambio endotelial, y también liberación de citocinas. Estas sustancias, estos elementos van a provocar una activación de los monocitos y a su vez van a activar el factor tisular y la vía extrínseca de la coagulación según el modelo clásico.
A su vez, esas células endoteliales que están dañadas tienen la capacidad de reclutar neutrófilos. Estos neutrófilos van a desarrollar la presencia de trampas extracelulares que por sí mismos tienen la capacidad de activar la vía intrínseca de la coagulación según la teoría clásica o el fenómeno de propagación según la teoría moderna. También tienen la capacidad de activar las plaquetas y provocar una mayor agregabilidad y amplificación del trombo. Como si fuera poco, también se ha demostrado que hay una disminución en los factores inhibidores de la vía del factor tisular, también de la antitrombina y de la... Estos elementos van a favorecer el efecto procoagulante, que van a dar como resultado la coagulopatía. En realidad hay muchísimas teorías y muchísimos otros factores que influyen en el desarrollo de la coagulopatía. Algunos de los más interesantes son la misma hipoxia, que está dada por el compromiso pulmonar y de oxigenación que tienen estos pacientes que están afectados. Esta hipoxia va a liberar factores inducidos por la hipoxia que tienen la capacidad de estimular la liberación de eritropoyetina y la liberación del factor estimulante de crecimiento endotelial, que también tienen actividad procoagulante. Estas son imágenes un poquito más cerca de lo que ocurre. Básicamente lo que había mencionado, la unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el ingreso al interior de las células del huésped y la baja o la disregulación en la inmunidad innata del individuo, y también los daños que provoca unirse a este receptor. También provoca otra serie de daños, como son el aumento de la permeabilidad vascular y de la fuga de células, como son los macrófagos, los linfocitos T, los monocitos, que van a iniciar y van a dar cabida al desarrollo de la coagulopatía. Esta es otra imagen que quise traerla para que viéramos otros factores. Aquí se ve, en el centro, cómo los neutrófilos que son reclutados tienen la capacidad de formar las trampas extracelulares de neutrófilo, cómo se ve también que hay un aumento en estados circulantes el factor de von Willebrand, también del factor 8, también hay un aumento del fibrinógeno y un aumento del PAI. Todos esos factores se combinan y de una manera quizás hasta paradójica favorecen aún más en la formación del trombo. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo podemos identificar en los pacientes afectados por COVID que puedan hacerlos llevar a desarrollar una coagulopatía? Pues generalmente aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas que acarrean daño endotelial, esas enfermedades que tienen daño endotelial preexistente como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, que nos compete a nosotros la enfermedad de células falciformes, la talasemia. Todas esas entidades pues ya tienen un daño preexistente y por tanto provocar daño y la iniciación pues va a ser todavía mucho más fácil y rápida. Clínicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues que vamos a ver, las principales complicaciones de la coagulopatía van a ser complicaciones trombóticas a nivel de la vasculatura venosa, específicamente la enfermedad el embolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda y la trombosis microvascular a nivel del pulmón, que es muy importante mencionar porque en un inicio, cuando se empezaron a hacer los estudios post-mortem y el estudio de los pulmones de estos pacientes que habían fallecido por la enfermedad, los principales hallazgos que se veían eran microtrombos a nivel de la circulación pulmonar, y por eso se denominó coagulopatía intravascular pulmonar. Pero más tarde, cuando los estudios fueron más agresivos y se evidenciaron, se estudiaron toda la totalidad de órganos a nivel sistémico, pues se pudo demostrar que esas alteraciones podrían ocurrir a cualquier otro nivel. También pueden verse alteraciones o complicaciones a nivel del sistema arterial. Podemos ver a nivel del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, también infarto al miocardio cuando hay afectación lógicamente cardíaca. Puede haber isquemia arterial aguda de las extremidades.
En esta imagen se recopilan algunas de las complicaciones o de las manifestaciones de la coagulopatía por COVID. Básicamente la enfermedad tromboembólica venosa, tanto con la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar son las manifestaciones más frecuentes, tanto en los pacientes que están hospitalizados como en aquellos pacientes que no están hospitalizados. Pero como vemos a la derecha, también se pueden ver alteraciones arteriales que ya había mencionado, pueden verse microtrombos a nivel de pequeños vasos y a nivel distal con afectación de piel. Quiero hacer especial mención a este punto porque si bien es sabido hay un %, pero afortunadamente es mínimo, de pacientes que pueden cursar con manifestaciones de sangrado. Son una minoría de casos, pero más que guardar relación con la coagulopatía en sí, estos tienen más bien relación con este punto, que es la trombocitopenia inmune, que es inducida por el COVID. Estos pacientes que desarrollan esta trombocitopenia inmune tienen características muy similares a la PTI del adulto, tanto en su desarrollo fisiopatológico como en su comportamiento. Algunos pacientes pueden tener sangrado menor, otros sangrado mayor y muy pocos sangrados que puedan comprometer la vida del individuo. Por esto, por la presencia del desarrollo de esta trombocitopenia, entendí es muy necesario que mencione algunos diagnósticos diferenciales entre la coagulopatía asociada al COVID y la CID. Básicamente, la coagulopatía asociada al COVID, la principal manifestación es la trombosis. En los estados descompensados de la CID es el sangrado. En ambas puede haber un aumento del dímero D y en la coagulopatía asociada al COVID, realmente las plaquetas suelen estar normales o aumentadas. Hay un aumento del fibrinógeno y un aumento del factor de la actividad 8 que puede verse en ambos. Sin embargo, en la enfermedad por COVID-19 no necesariamente signifique que haya un consumo real de factores, sino más bien que esto ocurre por la presencia o más bien el efecto. Estas son teorías del efecto de lo que el virus causaría o cursaría como un anticoagulante lúpico, por ejemplo. Hay algunas anomalías en las pruebas de laboratorio. A nivel de las pruebas de coagulación, podemos ver un TP y un TPT levemente prolongado, un conteo de plaquetas que en algunos pacientes puede estar levemente disminuido, pero lo común es que esté normal o incrementado, un fibrinógeno y dímero D elevado. A nivel del tromboelastograma también pueden verse algunas alteraciones. No voy a abundar en este tema porque sé que más adelante vamos a tener una explicación científica de esto. Y otras pruebas que se van a ver alteradas son una actividad del factor 8 incrementada, una actividad del factor de von Willebrand muy incrementada y cambios mínimos en los anticoagulantes naturales. En cuanto al manejo, según esta tabla que reúne o hace un resumen de la mayoría de los organismos que rigen estas entidades, pues dicen que sí, en los pacientes ingresados debería hacerse de manera rutinaria la determinación de esas pruebas del laboratorio que pueden orientarnos a la sospecha por la coagulopatía por COVID, y que no debería de hacerse en los pacientes que están en su hogar. Sin embargo, yo sé que como hematólogos no es lo que vemos en nuestra práctica clínica. De manera personal, puedo ver de forma muy frecuente como un paciente que es diagnosticado asintomático por COVID llega a mi consulta por la presencia de un dímero D exorbitantemente elevado. Y a pesar de que la tabla menciona de que pruebas anormales de coagulación no deberían de sentar un parámetro para tratar el paciente, esto debe de individualizarse en cada individuo. Sobre todo porque el dímero D elevado es un marcador predictivo de mortalidad y complicación en los pacientes por COVID-19. Debe de realizarse tromboprofilaxis primaria, también el tratamiento ya de la enfermedad tromboembólica venosa, y en caso de existir sangrado debe de tratarse igual que a un paciente que no tenga COVID-19.
bueno, creo que tengo tiempo de mencionarlo. Básicamente, transfundir en caso de anemia, en caso transfundir plaquetas, también debe de tratar de revertir si se estaba usando algún anticoagulante, discontinuar el anticoagulante si está el sangrado asociado a este y considerar el uso de algún antifibrinolítico. En conclusión, entiendo de manera personal que el aspecto tiempo es vital para concluir puntos claros, tanto en lo que es el desarrollo de la fisiopatología como en el desarrollo de marcadores y de tratamiento para estos pacientes. El daño endotelial, el éstasis venoso y la hipercoagulabilidad juegan un rol sumamente importante en el desarrollo de la coagulopatía. Los factores de riesgo incluyen aquellas enfermedades que acarrean daño endotelial. El sangrado ocurre en una minoría de casos y es imprescindible descartar PTI inducida. Las pruebas de laboratorio representan una herramienta valiosa para el diagnóstico, tratamiento oportuno y seguimiento de los pacientes y, no menos importante, sigamos usando nuestras mascarillas, sigamos lavando nuestras manos y manteniendo el distanciamiento porque el COVID aún no termina. Muchas gracias.